Hablemos de la segunda temporada de Are You Sure? Porque sinceramente, esta vez se siente diferente. No es solo que regresen Jimin y Jungkook con un nuevo viaje, es todo el contexto que hay detrás. Van a ser 8 episodios en total y se emitirán de a 2 cada miércoles, desde el 3 hasta el 24 de diciembre. Lo interesante es que la historia empieza apenas una semana después de que terminaron su servicio militar, así que ya desde ahí se siente como algo especial. Los dos volviendo a verse, reencontrándose después de un tiempo largo, intentando volver a su rutina, pero con esa libertad nueva que da el haber terminado una etapa tan intensa. Esta temporada tiene un concepto muy bonito, un viaje minimalista. Nada de exceso, nada de lujo, solo ellos dos, una guía de viajes vieja, un presupuesto modesto y muchas ganas de disfrutar. Y la verdad es que eso lo hace mucho más interesante, porque deja ver su lado más natural. No hay un plan rígido, no hay un guión evidente, solo ellos descubriendo lugares, riendo, compitiendo, ayudándose y siendo ellos mismos. Suiza y Vietnam son los escenarios principales, pero lo más lindo no son los paisajes, aunque seguro serán espectaculares, sino cómo se comportan juntos, cómo se entienden, cómo se acompañan sin necesidad de decir demasiado. Durante esos 12 días de viaje, los dos muestran exactamente lo que siempre los ha hecho especiales, esa mezcla entre bromas, ternura y complicidad. Hacen juegos para ganar dinero, se pican entre ellos, se retan, pero al mismo tiempo se nota que se cuidan, que disfrutan simplemente de estar juntos. Es como ver a dos personas que ya se conocen tan bien que con una mirada entienden todo. Esa es la magia de ellos, y es lo que hace que esta temporada prometa tanto. Ahora, lo que realmente revolucionó todo fue una parte del comunicado oficial que decía, en particular el viaje, que continuó después de ser dado de baja del servicio militar, aumenta la expectación al mostrar la vida cotidiana honesta y natural de las dos personas, captada por el equipo de producción que llegó sin previo aviso. Esa frase, sin previo aviso, cambió completamente la manera en la que todos estábamos viendo este proyecto. Porque significa que al principio Jimin y Jungkook no estaban viajando para grabar nada, sino que estaban viajando por su cuenta, para descansar, para pasar tiempo juntos, sin cámaras, sin un propósito de trabajo. Y eso lo hace todo mucho más íntimo. De hecho, desde hace meses se había dicho que los destinos de Are You Sure no incluían Nueva York. Pero ahora todo tiene sentido. El viaje a Nueva York fue un viaje completamente privado. Jungkook viajó primero, luego Jimin, y después se los vio juntos allá, paseando, cenando, simplemente disfrutando. Algunas personas que se los cruzaron contaron que se los encontraron por la ciudad, tranquilos, riendo, tomándose fotos con fans y dando la impresión de que estaban de vacaciones, no de grabación. En ese momento muchos pensaron que ya estaban filmando Are You Sure, pero ahora con la confirmación de que el equipo llegó sin previo aviso, todo cambia. Eso quiere decir que ellos ya estaban viajando juntos por su cuenta y que la producción simplemente se sumó después. Básicamente, la historia del programa empieza cuando ellos ya llevaban días compartiendo un viaje privado. Y claro, eso explica por qué la química entre ellos se siente tan natural y sincera. Y bueno, ahí es donde todos nos preguntamos, ¿por qué la producción decidió llegar así, sin avisar? ¿Por qué interrumpir un viaje que parecía tan personal? Tal vez lo veamos en el primer episodio, o tal vez nunca lo expliquen del todo. Pero lo cierto es que este detalle hace que la temporada se sienta más real, más espontánea. No fue algo planeado desde cero, fue algo que simplemente pasó, y eso lo hace más auténtico. Lo lindo de todo esto es que ahora entendemos mejor cómo nació Are You Sure 2. No como un proyecto calculado, sino como algo que surgió de manera natural, a partir de un viaje que ya estaba ocurriendo. Es decir, no fue vamos a grabar un programa, sino vamos a viajar juntos. Y de pronto eso se transformó en un contenido que hoy todos vamos a poder ver. Y de alguna forma eso lo hace más especial, porque el origen es genuino. Además, hay algo muy bonito en ver cómo su amistad sigue siendo igual de fuerte.
En la primera temporada ya vimos cómo se complementan y cómo disfrutan el tiempo juntos, pero ahora, después del servicio militar, se nota una madurez distinta. Han pasado por mucho, crecieron, cambiaron, y aún así esa conexión sigue ahí. Esa confianza que tienen el uno en el otro es lo que le da alma a todo esto. Are You Sure 2 no va a ser solo risas o juegos, sino también momentos reales, conversaciones sinceras, situaciones imprevistas, emociones honestas. Lo que más atrae del programa no es solo ver los lugares que visitan, sino verlos a ellos siendo ellos mismos, sin filtros. Ver cómo se comportan fuera del escenario, cómo se apoyan, cómo se entienden, cómo se divierten. Y más allá de todo lo que se diga, de si fueron a Tokio, de si la producción interrumpió su viaje, de si comenzaron grabando o no, lo que queda claro es que antes de que todo eso existiera, ya había algo más grande. Una amistad de verdad. Una relación que se ha mantenido firme con los años, con los cambios, con la distancia, con el tiempo. Así que sí, esta temporada tiene algo diferente. Tiene ese toque de sinceridad que no se puede fingir. Es el tipo de historia que se siente más que se ve. Una historia de dos personas que simplemente disfrutan de estar juntas, que se ríen por cosas tontas, que se entienden con solo mirarse. Y eso, sinceramente, es lo que más nos emociona a todos los que los seguimos. Porque Are You Sure 2 no es solo un programa, es casi una ventana a su mundo. A esa parte que no siempre podemos ver, la de los momentos tranquilos. Las charlas largas, las risas sin cámaras, los silencios cómodos. Es la confirmación de que más allá de todo lo que los rodea, lo que realmente importa entre ellos sigue intacto. Y quizá por eso la frase del comunicado, sin previo aviso, se sintió tan poderosa, porque significa que antes del show ya había una historia real. Y esa historia, con todos sus detalles, con su sencillez y su calidez, es lo que nos tiene a todos tan expectantes. Así que sí, probablemente haya cosas que se irán descubriendo con el tiempo, detalles que poco a poco saldrán a la luz. Pero por ahora, con todo lo que sabemos, solo queda disfrutar la idea de verlos juntos de nuevo, viajando, riendo y compartiendo momentos que nacieron desde la más pura naturalidad. Y eso, sinceramente, vale más que cualquier producción planificada.